4. Por tanto, reproducción la pena de la media, siglos sexto, del siglo sexto al décimo. Aparecieron los reinos bárbaros tras la caída del Imperio Romano. Bueno, 176. Este hecho. Y en las posteriores invasiones en Europa, de musulmanes, húngaros y vikingos, explica la aparición de la sociedad civil. Luego, por otro lado, también hay que señalar el desarrollo de formas de expresión artísticas que rompen con el arte clásico. Por dos razones. Bueno, en primer lugar, porque estos pueblos tenían una cultura cuyas formas de expresión eran más toscas que las de los romanos. No tenían su tradición constructiva y sus artes plásticas, pues digamos que no habían evolucionado como las formas de expresión de la antigua Grecia y de la antigua Roma hacia el naturalismo. Es decir, que sus obras son más toscas, pero tampoco tenían, digamos, especial interés en realizar obras, digamos, de una calidad mejor, o tal como nosotros entendemos que deberían de tener. Solamente, digamos, en el campo de la orfebrería y por el desarrollo de la metalurgia en estos pueblos, digamos, que alcanzan, digamos, obras, digamos, de mayor prestancia, de mayor calidad. El caso es que, de todos modos, también hay que señalar otra cosa.
y es que estos pueblos progresivamente van a ser cristianizados, y esto va a explicar también que la influencia de los modelos paleocristianos y bizantinos hacen que estas manifestaciones se vean especialmente influenciadas por sus características, digamos, más simples, más básicas. Y luego, ya por último, hay que señalar que al presentar elementos que posteriormente estarán presentes en el románico, van a aparecer estilos en diferentes lugares ya en los siglos IX y X, que se van a conocer como estilos prerrománicos. ¿Por qué? Bueno, porque en las construcciones, por ejemplo, podemos identificar que se emplea la bóveda de cañón, el arco de punto, los contrafuertes en el exterior. Luego ya en cuanto a las artes plásticas, nos podemos encontrar pinturas donde se geometrizan y simplifican las formas. Hay un desinterés por el naturalismo. Los fondos, en vez de representar paisajes o interiores de edificios, pues son de colores planos. Por eso vienen a denominarse de esa manera. Sería el caso del arte carolingio, del arte otónida y ya en el caso de España del arte asturiano y del arte mozárabe. Bueno, acerca de los visigodos. Bueno, ahí tenéis un mapa de lo que fue el reino visigodo en su época, digamos, de esplendor, finales del siglo VI y el siglo VII. Ya será a finales de dicho siglo cuando el reino visigodo, digamos, entre en decadencia por las disputas internas, lo cual explica pues, su rápida descomposición a inicios del siglo siguiente. Bueno, ¿quiénes fueron los visigodos? Los visigodos eran un pueblo bárbaro procedente de tierras escandinavas que inicialmente pues, había invadido tierras del Imperio Romano de Oriente. Luego ya posteriormente se convirtió en un pueblo aliado de Roma, con lo cual eso explica que llegaran a la península ibérica. La península ibérica había sido invadida por los suevos, los alanos y los vándalos. Y los visigodos, naturalmente, pues tras
haber conseguido concesiones por parte del Imperio Romano de Occidente, se dirigieron a la península para expulsar a dichos pueblos. Derrotaron a los alanos, obligaron a los vándalos a cruzar el estrecho y redujeron a los suevos al noroeste peninsular, es decir, a tierras de Galicia y el norte de Portugal. Naturalmente que la descomposición del Imperio Romano les hizo ver que podían establecerse de manera definitiva en un territorio que inicialmente comprendía buena parte de la península ibérica y el sur de Francia. Pero en el año 507 los visigodos fueron derrotados por los francos. El rey Clodovedo les derrotó y les expulsó del sur de Francia. Por en aquel entonces los visigodos tenían su capital en Toulouse, en Tolosa. De ahí que establecieran su capital en Toledo y tratasen de consolidar definitivamente su presencia en la península ibérica. Así que a partir de ese momento pues, se enfrentarían a los bizantinos que se habían establecido en el sur de la península, los suevos que seguían en esta parte y los pueblos del norte peninsular, los vascones, que, digamos, por la propia naturaleza de la región, por la propia naturaleza del terreno, no estaban bajo la autoridad, digamos, de ningún rey en aquel entonces. Se trataba de tribus que de todos modos pues desafiaban, digamos, la autoridad de los reyes visigodos. Bueno, en la segunda mitad del siglo VI, por tanto, los visigodos, digamos, que logran derrotar a los vascones, a los suevos, a los visigodos, consolidan su posición y digamos que es el punto culminante se alcanza cuando Recaredo I se convierte en rey y se convierte al cristianismo. Hasta ese momento los visigodos habían sido arrianos, es decir, habían seguido las enseñanzas de Arrio, que era considerado por los cristianos como un hereje. Este hecho era muy importante porque los visigodos eran arrianos, pero el resto de la población de la península, porque es decir, descendientes de los antiguos hispano-romanos, eran cristianos. Así que a partir de ese momento se establece una relación muy estrecha entre la Iglesia y la corona. Y de hecho, pues los concilios de Toledo, a partir de ese momento, se convierten en una suerte de institución en la que estaba presente el rey, los obispos de la Iglesia y también miembros de la nobleza. Eso permitió, digamos, que el reino prosperase y la pervivencia del mismo, pero de todos modos pues había un problema que ya venía, digamos, de antes. Entre los reinos bárbaros existía la costumbre ancestral de que una vez que el rey o reyezuelo fallecía, entre los más poderosos elegían a su sucesor. Las coronas no eran hereditarias. Y claro, pues eso explica que en muchas ocasiones los reyes, al poco de ser coronados, fueran asesinados. En unas ocasiones los reyes consiguieron que sus hijos les sucedieran. En otras no sucedió así. Y claro, pues fruto de esas disputas, en el tránsito del siglo VII al siglo VIII, pues tuvo lugar, digamos, una suerte
de guerra civil, o al menos un enfrentamiento que luego explica las circunstancias que luego sucedieron. Bueno, el rey Witiza pretendió que su hijo, Agila, le sucediera en el trono, pero los nobles estaban en contra de él, con lo cual, tras la muerte del rey, quien fue nombrado como sucesor fue el noble Roderigo, más conocido como Don Rodrigo. Aún así, también había una facción dentro de la nobleza que se oponía a él, y también dentro del clero. Justo en ese momento, los musulmanes ya estaban en el otro lado del estrecho. Incluso pues, en los años anteriores habían pretendido usar el mismo para llevar a cabo una invasión, lo cual fracasó. Pues bien, el conde Don Julián, que no se sabe muy bien si era un conde visigodo o un gobernador bizantino de la ciudad, enfrentado con Don Rodrigo, según la leyenda, porque este había violado y matado a su hija, pues pidió ayuda al emir, al gobernador del norte de África, a Tarik. Tarik, junto con su mano derecha, Musa, cruzaron el estrecho, allá por el año 710. Y entonces Don Rodrigo se dirigió con un ejército hacia el sur peninsular. Ambos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Guadalete, en la que parte del ejército del rey desertó, provocando su derrota y muerte, provocando, por tanto, la caída y desaparición del reino visigodo. Una rápida descomposición del mismo, pues debido pues, a la debilidad del poder de los monarcas, fruto de esos enfrentamientos internos, pero también por la falta, digamos, de estructuras administrativas que existían por aquel entonces. El arte visigodo. Por tanto, desarrollado en el reino visigodo, siglos V. Bueno, las obras que nos encontramos en España de esta época, ya sean edificios que nos han llevado hasta la actualidad, ya sean los restos arqueológicos de los mismos, pues datan de los siglos VI y VII. Y ya pues las iglesias que se mantienen en pie, pues más concretamente, pues proceden del siglo VII. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente por este hecho, por la conversión de Ricardo I al cristianismo, lo cual hace pues, que la religión se oficialice y por tanto pues eso impulsa la construcción de iglesias, monasterios e incluso catedrales. De todos modos, ¿qué cabe decir de la arquitectura visigoda? Pues lo que nos ha llegado, digamos, que son unos ejemplos que, digamos, nos permiten hacernos una idea de cómo eran los edificios
llevar a engaño. Es decir, que nosotros, pues, por ejemplo, podemos acudir a visitar la iglesia de San Juan de Baños o la iglesia de San Pedro de la Nave y nos pensamos que las construcciones de los visigodos pues, son pequeñas, modestas y que eligieron pues, con una mezcla de torpeza y miedo a que el edificio se viniera abajo. Pero lo cierto es que los visigodos construyeron castillos, vivieron en ciudades que estaban amuralladas, levantaron catedrales, eligieron monasterios y sin embargo lo que nos ha llegado, lo que nos han dejado son pequeñas iglesias en áreas rurales apartadas. Se conservan pequeñas iglesias rurales. Basadas, a su vez, en modelos paleocristianos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los edificios son de planta basilical o de cruz latina. Vieja. Muy bien. En ambos casos con un crucero. Y el criterio de testero plano. Bueno, las cabeceras, de todos modos, y al igual que las basílicas en el caso de las basílicas bizantinas, ¿Qué es eso del testero? esto. El ábside El ábside en realidad no es un ábside. Un ábside es un espacio semicircular, pero no, esto no es semicircular, esto es cuadrangular. ¿Y eso es lo que llamas testero plano? Claro. Así que, claro, el presbiterio, la capilla mayor o las capillas son de testero plano. Son de planta cuadrada o cuadrangular. Pueden tener una o pueden tener tres. Claro, una sirve de presbiterio y otras pues, pueden servir de prótesis y diacónico, respectivamente. Bueno, los
visigodos eran un pueblo romanizado, habían estado en contacto con los romanos más que otros pueblos germánicos, eslavos o godos, pero eso no quiere decir que evidentemente construyeran igual que los romanos. Utilizan la piedra de sillería, pero de espalda. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, imaginaros cómo construían. En la antigua Roma, y también en posteriores momentos de la historia de la arquitectura, los sillares de piedra se cortaban con una forma determinada para ir en determinado lugar del edificio. Sin embargo, los visigodos, pues ya os podéis imaginar que iban cortando las piedras y las iban encajando poco a poco como podían. Solamente digamos que tenían cuidado en las partes correspondientes a las esquinas y en los escasos vanos que habrían en los muros. Bueno, como temían que el edificio se viniera abajo y no querían que hubiera puntos débiles, pues las ventanas van a ser muy estrechas y las aperturas en el muro van a ser reducidas. Cuando tengan que abrir un vano para poner la puerta y por tanto cubrirlo con un arco, van a utilizar el arco de herradura. ¿Por qué emplean este tipo de arco? Bueno, pues también es debido a la falta de pericia constructiva. Bueno, esto vendría a ser un arco de medio punto. Bueno, para tratar de asegurar la construcción, los visigodos van a trazar un arco de forma ultra semicircular para reforzar la construcción y evitar que el arco se venga abajo. Bueno, como ejemplo de una iglesia visigoda, tenéis la planta de Santa Comba de Bandi, una iglesia que se encuentra en la provincia de Orense. Bueno, aún en un lateral tenéis una capilla y en el caso del edificio, pues veis que de todos los modos, pues la planta os puede llevar al engaño. Puede parecer que el edificio es de planta de cruz latina, pero en realidad es un edificio que en su momento tenía una planta basilical. Se cerraron muros cuando originalmente pues estaba separado el espacio con arcos de herradura y el espacio dividido en naves. Tenía una planta basilical. Luego además pues la cabecera es plana, es de estero plano. Ahí tenéis una imagen del exterior. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando prolongan el arco de herradura en el espacio?
claro, pues ¿qué hacen? Pues que van a construir una bóveda de cañón, pero una bóveda de cañón de herradura, no una bóveda de cañón de medio punto. Claro, en unas ocasiones van a utilizar la bóveda, en otras pues van a utilizar cubiertas de madera. Que permitían cubrir espacios más pequeños, pero claro, son más ligeras y por tanto los muros, digamos que van a sufrir ese peso. Bueno, desapegue de la nave. Bueno, pues aquí tenéis una imagen del exterior donde podéis reconocer el arco de herradura, que de todos modos no es un arco tan cerrado como los arcos que van a emplear los hispano-musulmanes. En el exterior podéis reconocer la piedra de sillería descuadrada. En el interior, el uso de la bóveda de cañón y del arco de herradura. Y en la planta podéis reconocer que se trata de una planta basilical con un crucero que se destaca. Luego, además, en el caso de los capiteles, pues está presente la influencia bizantina. Son capiteles de forma prismática, decorados con relieves, y sobre él nos vamos a encontrar con esas piezas a modo de cimacios o de piezas adinteladas que también se van a decorar con relieves. Luego ya por más en detalle veremos algunos de ellos. En el caso de San Pedro de la Nave, otra vez nos vamos a encontrar con una iglesia de planta basilical que cuenta también con este otro espacio que servía como naves, que se divide en naves, que va a tener un crucero, aunque en este caso, en vez de tener una sola capilla, va a contar con 3, siguiendo también pues, esos modelos bizantinos. Bueno, ahí tenéis de todos modos una imagen del exterior, donde de todos modos se ha añadido este elemento posteriormente, esta pequeña espadaña. Aquí tenéis el interior de la misma, que se cubre pues, con una cubierta de madera, aunque eso sí, en la cabecera nos encontramos pues, con esa bóveda de cañón en la que se ha empleado el arco de herradura. Bueno, a diferencia del edificio anterior, en este caso pues, nos vamos a encontrar con estos capiteles que en este caso presentan formas vegetales que nos pueden recordar a los capiteles corintios. Bueno, de San Fructuoso de Monterios, en el norte de Portugal, en las cercanías de Brava, pues solamente se conserva esta parte, pero las excavaciones arqueológicas y los restos que se han encontrado pues nos permiten saber que se trataba de una iglesia de 3 naves y que contaba con un artes que estaba integrado dentro de la propia construcción. Así que claro, pues solamente queda la cabecera. Ahí me estaba confundiendo, ¿sabes? Quintanilla de las Viñas con San Fructuoso de Monterios. San Fructuoso de Monterios, en Brava, se encuentra aquí. Es este edificio. Bueno. De San Fructuoso de Monterios, de todos modos, que cabe señalar, pues curiosamente hay este elemento que en ciertos modos nos va a recordar a algo que vamos a ver posteriormente en el
asturiano. Bueno, esto de todos modos servía para separar a los fieles del presbiterio. Pero de todos modos, pues en este caso se utilizan estanterías separadas por dos columnas, algo que de todos modos volveremos en el arte asturiano. De Quintanilla de las Viñas, pues vemos aquí el exterior donde están presentes estos frisos que se han decorado con relieves tallados a bisel. Luego ya, pues la planta era basilical, aquí me había confundido a la hora de explicarlo. En el caso de San Frutuoso de Monterios, la iglesia es de planta de cruz latina. Luego además, en el centro se levanta este elemento, que viene a ser el precedente de los posteriores cimborrios románicos. Bueno, pues si fuera poco, además en el caso del exterior, pues para evitar la monotonía del muro, pues se van alternando los arcos ciegos con estas formas triangulares. Y luego ya, pues, por último, porque habéis señalado otra cosa, ¿cómo se remata esta construcción? Ni más ni menos que con frontones, por ese conocimiento que tenían los visigodos de cómo construían los romanos. Y que en cierto modo, pues a lo mejor nos puede hacer pensar pues cómo se remataban, cómo se construían esos edificios, digamos, de mayor tamaño, de mayor prestancia, que habían levantado y que no nos han llegado hasta nosotros. Claro, eso también nos puede hacer pensar una cosa. En la Catedral de Palencia se conserva la cripta de San Antolín. Toda la cripta de la catedral no es una construcción visigoda, pero la cabecera sí. Evidentemente, si había una cripta, encima de ella tenía que haber una iglesia o incluso una catedral. El caso es que la construcción del siglo XI es toda esta parte la que viene a corresponder a este espacio que se cubre con una bóveda de cañón, es la cripta románica de la catedral previa a la que conocemos en la actualidad. Del siglo XVI es la escalinata de acceso a la misma, una de las últimas obras que se ha realizado en el edificio, y la cabecera, por tanto, corresponde a la cripta visigótica, en la cual pues, podéis reconocer estos pilares, estas columnas que tienen su correspondiente capitel y encima un cimacio. Bueno, sobre ejemplos, por tanto, de construcciones visigodas. El encerado. Empezó a ir a la calle. Por tanto, pues como ejemplos de edificios visigodos, como ya hemos visto con anterioridad, Santa Comba de Bande, San Juan de Baños, San Pedro de Monterios, San Pedro de
Quintanilla de las Viñas. La que está en Oviedo también, ¿cómo se llama? ¿La del Aranjuez? Sí, no, ¿cómo se llama? No, eso ya lo vamos a ver ahora estudiando. Está estudiando, pero es visícola, ¿no? Es Espina. Bueno, sobre la escultura. Bueno, pues lo primero que hay que señalar es que es una escultura monumental destinada a decorar los edificios. Así que está supeditada a la arquitectura, lo cual también es una característica que va a presentar la escultura románica. Bueno, ¿dónde nos vamos a encontrar las obras escultóricas? Pues en los capiteles, en los roseles y en las cancelas. Las cancelas, canceles. Es decir, que vienen a ser, aparte de los de los capiteles, las piezas que vienen a cumplir, digamos, el equivalente de lo que vendrían a ser los cimacios de los bizantinos, así como sillares que en el interior, o sobre todo en el exterior, se decoran con relieves. Todos ellos se caracterizan por su talla amisé. ¿Cuáles son los canceles y los doseles? Canceles y los doseles. Los doseles vendrían a ser esto, vendrían a ser, digamos, una suerte de friso corrido que decora parte del muro. ¿Y los canceles? Los canceles ya en el interior. Bueno, la talla amisé, pues ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, pues que se talle de tal manera que en el relieve hay, aparte de muy poco bulto, pues literalmente dos planos. Es decir, se talla formando, digamos, una línea curva y lo que nos encontramos, digamos, son incisiones, un fondo plano y aquello que sobresale más. Se puede considerar bajo relieve eso. Incluso Es un bajo relieve. es bajo relieve, pero Parece más una alto relieve. Lo que pasa es que está
es bajo relieve, no, se puede considerar que es bajo relieve, pero claro, digamos que la talla es muy simple. Se excava el fondo para dejarle dibujos a la misma altura, muy poco, y luego ya pues se talla como si se hicieran incisiones para marcar las líneas del diseño. Bueno, Tiene sombra y todo. Mira, el brazo tiene hasta sombra. bueno, Está tallado, está recto. bueno, pero eso también es fruto de la iluminación. Bueno, presentan escenas religiosas, como la que tenéis ahí, a Daniel entre los leones. Y también motivos decorativos que están también inspirados por los propios elementos del arte paleocristiano y tardorromano que pasan a formar parte de la iconografía del arte visigodo. ¿Cuáles van a ser? Pues fundamentalmente los roleos y los soleados. Bueno, ¿qué es un soleado? Bueno, no hace falta, digamos, no hace falta, digamos, rebuscar mucho. Los soleados podrían ser aquellos motivos que invitan a una soga. En cambio, pues el roleo que es esta forma circular, como si imitaran a las viñas que se van enroscando sobre sí mismas, trazando formas circulares, y de hecho, pues, en los roleos están presentes uvas, están presentes racimos de uvas. Bueno, en este caso pues también se acompaña con estas representaciones de aves, que también vendrían a ser pues, una representación vinculada al cristianismo, una representación relacionada con el Espíritu Santo. Mientras que en el caso de las vides están en relación con la Eucaristía. Aquí ya tenéis más en detalle esta escena del Antiguo Testamento, que es el sacrificio de Isaac, donde podemos reconocer pues, la tosquedad y el esquematismo de la representación. También teniendo en cuenta una cosa, y es que las imágenes se adaptan al marco arquitectónico. Si el capitel tiene esta forma prismática, las figuras se tienen que adaptar a ese espacio, sacrificando por tanto las formas y las proporciones. Esto también estará presente en el arte románico. Bueno, como ejemplos, pues cabe señalar capiteles de la nave, los relieves de Quintanilla de las Viñas. Si las manifestaciones de San Pedro de la Nave pueden parecer toscas y faltas de pericia técnica, pues evidentemente lo mismo os va a aparecer en los relieves, en los doseles que se conservan en la iglesia de Santa María de Quintanilla de las Viñas. Bueno, sobre la orfebrería. Bueno,
los visigodos habían destacado en la metalurgia y por tanto van a destacar como orfebres. En buena medida también porque conocieron también las técnicas bizantinas y especialmente la técnica del esmaltado. Pero claro, de todos modos, pues van a recurrir a motivos precisamente inspirados en las tradiciones germánicas y nórdicas que ellos tenían. Bueno, ahí tenéis como ejemplo esas dos fíbulas con forma de águila. Las fíbulas eran los broches que permitían prender las capas. Imperdibles. Bueno, más que un perfil, evidentemente. Qué bonito. Bueno, más grande para poder engancharlo mejor. Como al fin y al cabo, pues venían las tablas sensibles, pues naturalmente por los más poderosos, pues no solo iban a contar pues, con un broche grande, sino que además pues este iba a estar decorado con piedras preciosas, con esmaltes, iba a ser de oro. Fíjate que viene nadie. Bueno. Bueno, ¿en qué van a destacar? Pues en la realización de coronas votivas. Estas coronas, ¿para qué se destinaban? Pues literalmente para se destinaba a las iglesias. Es decir, sobre los altares se colocaban estas coronas que eran ofrecidas por los reyes y los más poderosos y que por tanto se emplazaban sobre el altar. Bueno, ahí tenéis pues, una corona votiva del tesoro de Torremolinos Jimeno y de todos modos pues, las más conocidas son las del tesoro, las piezas del tesoro de Guadalajara, entre las cuales está la corona de Recesvinto. Ahí tenéis la imagen. Recesvinto fue otro de los grandes reyes visigodos. Este reinó ya posteriormente a Recaredo I y entre otras cosas pues nos ha legado su propio código de leyes. Digamos que, bueno, él, o más bien durante su reinado, se unificaron, digamos, las leyes y costumbres godas con las leyes romanas y por tanto se estableció un código de leyes. El código de Recesvinto, también conocido como el fuero judo, el cual pues, fue empleado por los reinos cristianos en tiempos de la Reconquista. Bueno, el arte asturiano. El arte asturiano se desarrolló en el llamado Reino de Asturias. Bueno,
El reino asturiano surgió en el siglo VIII. Su primer rey fue don Pelayo, que derrotó a los musulmanes en la batalla de Covadonga, aunque de todos modos, pues inicialmente este reino era un vasallo de los musulmanes, pagaban un tributo. De todos modos, pues progresivamente este reino se fue extendiendo por el norte peninsular y finalmente en el siglo X el rey Alfonso III decidió trasladar la corte desde Oviedo. Anteriormente la corte asturiana había estado en Cangas de Onís y se estableció en León, una antigua ciudad hispano-romana. Por lo tanto, el reino pasó a denominarse como Reino de León. Y fruto de esa expansión del reino hacia tierras más meridionales, hacia el norte del Valle del Duero y tierras gallegas. Bueno, así, pues, por tanto, os podéis hacer una idea de la extensión del reino asturiano. En el tránsito del siglo IX al X, pues ya se había extendido hacia estos terrenos que veis que están de este color. Luego ya en el siglo X, pues el reino de León se expandiría hacia estos otros territorios. Bueno, el caso es que el reino de Asturias, digamos que vive su esplendor como tal en el tránsito del siglo VIII al siglo IX, y por tanto las formas de expresión artísticas datan sobre todo de ese siglo IX. Y ya más concretamente, pues las construcciones, digamos, más importantes, más conocidas, vienen a ser las que datan del denominado como periodo ramírez, llamado así porque coincide con el reinado del rey Ramiro I de Asturias. Bueno, también pues hay que señalar otra cosa, y es que en tiempos del reino asturiano pues también se construyeron edificios, digamos, más importantes, más relevantes, quiero decir, de mayor tamaño, pero que acabaron desapareciendo. En la propia ciudad de Oviedo, pues naturalmente que existía una catedral, pero esa catedral acaba desapareciendo, se acaba construyendo una nueva. La que conocemos en la actualidad es una construcción gótica. Pero de todos modos, pues se conservaba la llamada Cámara Santa. De todos modos, pues la Cámara Santa fue reformada con posterioridad, tiene elementos románicos, aunque de todos modos pues hay que tener en cuenta una cosa, y es que en 1934 fue dinamitada durante la llamada Revolución Asturiana. Hubo que reconstruir buena parte de la misma. De todos modos, pues esta viene a ser, dentro de la propia ciudad, pues uno de los edificios que se conservan en este estilo, en el estilo del arte asturiano. También se conserva, curiosamente, una fuente, la fuente de la Funcalada. Aunque de todos modos, pues también hay que citar pues, otra iglesia que está en la propia ciudad, la iglesia de San Julián de Ramos. Nosotros pues, podemos pensar que se trataría de una iglesia que estaba en Extramuros. Bueno, ¿qué características
digamos, generales viene a presentar. Pues que es un arte áulico. Es decir, es un arte al servicio de la corona. Porque los reyes asturianos se consideraban a sí mismos como los herederos del reino visigodo. Al fin y al cabo, el propio don Pelayo era un noble visigodo que había huido a territorios del norte peninsular. Así que las manifestaciones artísticas también están al servicio de la corona, pero claro, esta también actúa como mecenas, impulsa la construcción de edificios, como por ejemplo la iglesia de Santa María del Nara. Bueno, pues ¿qué elementos podemos observar en la arquitectura asturiana? Bueno, pues aunque en este momento, digamos que la construcción de edificios va evolucionando en comparación con la etapa anterior, pues evidentemente también nos vamos a encontrar con un ambiente falta de pericia técnica y de seguridad. Nos vamos a encontrar con edificios en la que se emplea la piedra de sillería descuadrada e incluso también pues, se va a utilizar la piedra de sillarejo y en ocasiones para las bóvedas una mezcla de mortero y cal. Bueno, pues ¿cómo son los edificios? Pues curiosamente, aunque son construcciones modestas, son edificios que dan la impresión de ser altos, es decir, que tienden a la verticalidad, a la esbeltez. Y luego, por otro lado, pues van a estar presentes elementos que luego se van a utilizar en el románico. El arco de medio punto. Y la bóveda de cañón. Una bóveda que de todos modos va a ser reforzada para evitar que tenga puntos débiles. ¿Y cómo se va a hacer eso? Pues en el interior se van a utilizar arcos fajones. Y en el exterior, como contraparte, contrafuertes, es decir, pilares adosados a la pared. La podemos reconocer en la bóveda de cañón de la planta inferior de Santa María del Naranjo. Bueno, el edificio, pese a su nombre, originariamente no era un
la iglesia, pero la planta baja del edificio sí, y esta se cubre con una bóveda de cañón en la que se emplean dos arcos fajones. Bueno, ¿cómo son las iglesias? Pues las iglesias son semejantes en cuanto a su planta, de elementos, de las visigodas. Son iglesias de planta basilical o de cruz latina, con crucero y cabecera plana. Si te ha metido en la cabeza la cruz latina. A ver. Es la costumbre. Esta se conserva así, según está, supongo. Sí. Bueno, aquí tenéis la iglesia de Santa Cristina de Santa Cristina de Elena, donde podemos reconocer, digamos, los elementos característicos de este tipo de edificios. Incluso también en el interior. Bueno, tenéis aquí este espacio destinado como artes que permite el acceso al cuerpo de iglesia. Este es de una sola nave, a ambos lados está el crucero. Podemos entender que ambos brazos de la cruz pues ya posteriormente podrían haber sido utilizados como capillas. Y luego ya a ambos lados estaría la parte destinada al diacónico y a la prótesis. Bueno, en cuanto al presbiterio, podéis observar aquí en la imagen que está escalonado, el altar se encuentra en la parte posterior. Bueno, pues hay este elemento que sirve de cancela que separa el cuerpo de la iglesia del presbiterio, a los fieles del sacerdote. Pues bien, a ese elemento se le denomina como iconostasis o iconostasia. Bueno, este se cerraba, aquí veis esta cancela que sirve pues, para cerrar, digamos, el paso, y se divide el espacio con 3 arcos. Pero luego, curiosamente, por encima de los arcos, pues veis estos elementos decorativos donde curiosamente se repite esta forma, pues parece como si el cantero hubiera visto un acueducto, y hubiera tratado de reproducirlo ahí. Bueno, pero en realidad digamos que en cierto modo lo que viene es a reproducir algo que ya veremos ahora a continuación. Bueno, pues como elementos decorativos que vienen a estar también tallados a diseño. Pues viene a estar presente nuevamente el soleado, lo podéis reconocer aquí. Los espigados, los clípeos, bueno, los clípeos no es más que otra denominación que reciben los medallones. También están presentes con formas geométricas, formas
que podían recordarnos a las formas nubladas. También hay elementos escultóricos, donde curiosamente aquí aparecen unos saltimbanquis que nos pueden, digamos, hacernos una idea de lo que sucedía en la corte por aquel momento o en la vida que tenía lugar pues, en el Oviedo de aquella época. Y aquí tenéis un clipio que está decorado pues, con esta forma, digamos, de flor. Aquí nuevamente lo que hay son roleos. Bueno, pues como elementos decorativos cabe citar los arcos geminados, que son dobles o triples arcos que cierran un vano y que curiosamente se han convertido en uno de los símbolos de Asturias. Es decir, imaginaros que abrían un vano con un arco de medio punto y pensaba, bueno, lo mismo esa apertura es demasiado grande, habrá que reforzarla. Así que lo que piensan es en utilizar 2 o 3 arcos para cubrir ese espacio. Y que en cierto modo pues, viene a ser un precedente lejano de lo que luego serán las cacerías caladas de los edificios góticos. También teniendo en cuenta que los edificios presentan pues, una escasez de vanos. Bueno, ejemplos de construcciones. Vamos a ir un poco hacia atrás. La Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Santa Cristina de Lena. Tenéis ahí la imagen. San Miguel de Lillo, una iglesia que de todos modos se conserva parcialmente. Se trataba de una iglesia de planta basilical, pero no se conserva la cabecera de la iglesia ni buena parte del cuerpo de la iglesia. Sino que se conserva pues, el primer
el primer tramo del cuerpo de la nao y los pies de la iglesia. Bueno, San Julián de Prado se encuentra en Oviedo, aunque de todos modos, pues en su momento hay que señalar que se trataba de una iglesia que se encontraba en las inmediaciones de la ciudad. Es el único ejemplo de pintura mural prerrománica que nos encontramos en España. El edificio se decoró con pinturas decorativas inspiradas en buena medida en las pinturas romanas. Es decir, los autores sabían cómo los romanos pintaban las villas y las domus, y por tanto trataron de imitar esas pinturas decorativas en el interior de la iglesia. Luego, por cierto, pues a alguien muy listo no se le ocurrió otra cosa que ordenar planificar una carretera de circunvalación en las proximidades de la iglesia, y luego ya con el paso del tiempo, pero bueno, pues a ver si vamos a tener que estar restaurando la iglesia cada 5 años. Con lo cual, pues, una vía rápida de acceso a la ciudad, pues ahora pues, cuando se pasa por las inmediaciones de dicha iglesia, pues hay que ir pues, a 30 por hora, vamos así. Bueno, ahí tenéis pues, unas imágenes del exterior con esos arcos terminados, como de trifolia, y la planta basilical del edificio con una cabecera triple. Contaba con un crucero, porque de todos modos uno de los brazos ha desaparecido. Este sería el espacio destinado a monarques, y de todos modos pues aquí podéis intuir las pinturas murales del edificio. Bueno, y ya un ejemplo pues, más tardío, donde podéis reconocer esa tendencia a la verticalidad en las construcciones asturianas, es la iglesia de San Salvador de Valdeníos. Bueno, luego el edificio tiene añadidos posteriores, de ahí que en negro pues, aparezca lo que es la construcción original que se conserva. Este sería lo que veis en cuanto a la fachada, el espacio destinado como monarques. Esta sería la nao, dividida en naves, y la cabecera triple. Con el presbiterio también nuevamente plano. Bueno, de la pintura, pues evidentemente pues, lo que se conserva pues, son esas pinturas murales en la iglesia de San Julián de Prados, conocida como San Julián, y que se inspiran en esas pinturas decorativas romanas, aunque eso sí, pues también vamos a encontrarnos con elementos cristianos y también referidos al arte asturiano. Evidentemente, pues esto lo reconocemos en esta cruz. Inspiración.
Acerca de la de la orfebrería. Pues cabe señalar que guarda relación con el desarrollo de un arte áulico, como ya he citado antes, y por eso pues, se realizan objetos votivos destinados a las iglesias. Objetos de orfebrería que se van a destinar a la liturgia. Y en cuanto a la técnica que se emplea, se va a utilizar la técnica de la filigrana. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Pues utilizar láminas e hilos de oro para cubrir una estructura de madera y poder engarzar, por tanto, las piezas esmaltadas y las piedras preciosas y semipreciosas. Como también utilizan esos hilos de oro, pues eso les va a permitir también a su vez poder realizar inscripciones sobre las mismas. Bueno, aquí tenéis la caja de las ágatas, una de las piezas más conocidas, el tesoro de la Catedral de Oviedo, junto con estas dos piezas que vamos a ver a continuación. La Cruz de la Victoria, quizá pues el símbolo por excelencia del Principado de Asturias, y la Cruz de los Ángeles. En ambos casos las estáis viendo de frente. Por la parte trasera están recubiertas simplemente por oro. Ah, no son iguales. No. Bueno, la caja de las ágatas. La Cruz de la Victoria. Y la Cruz de los Ángeles. Catedral de bueno, queda pendiente de todos modos, pues ya continuar con el arte mozárabe, pero de todos modos, pues ya vamos a concluir la clase de hoy con el arte asturiano y viendo, pues desde luego que es su ejemplo, digamos, más relevante, aunque de todos modos, como obra destacada, nos puede llevar un tanto a la confusión. Bueno, la iglesia de Santa María de Naranco, en su origen, no era una iglesia. Y en buena medida, pues hay unos elementos arquitectónicos que nos dan una pista sobre ello. A ambos extremos de la construcción, que es de una sola nave y de dos plantas, nos encontramos con estas galerías abiertas al exterior. ¿Qué es lo que pasa con
esas arterias? Pues que en realidad son miradores, miradores al exterior. Es decir, nos encontramos ante un edificio que en su origen era una construcción palatina, era un pabellón real a la cual pues accedíamos un plano superior por esta escalinata. En este extremo lo que había era un balcón de madera que ha desaparecido. Bueno, el edificio se construyó con piedra de sillería y piedra de sillarejo, cubriéndose con bóveda de cañón en las dos plantas y utilizándose los arcos fajones, al mismo tiempo que también se utilizan contrafuertes en el exterior. Bueno, se emplean esas triples arterías a modo de arcos geminados como elemento decorativo, pero también pues, para permitir iluminar mejor el interior de la nave superior. Al mismo tiempo, también hay otros elementos decorativos del interior que se van a tallar a bisel, igual que hemos visto en otras construcciones. Al mismo tiempo, el edificio nos da una gran sensación de esbeltez. Nos da una sensación, digamos, de verticalidad porque se emplean los arcos de medio punto, pero estos van a estar peraltados, con lo cual se gana en ángulo, se gana en altura. Esto de todos modos pues es algo que también se hará en el románico, ni más ni menos que se utilizarán arcos de medio punto peraltados en la Catedral de Santiago de Compostela. Bueno, ¿qué más se puede comentar? Bueno, pues que este edificio formaba parte de unas construcciones palatinas que estaban en las proximidades de Oviedo, y la iglesia de San Miguel de Lillo también formaba parte de ese conjunto. Digamos que Santa María de Naranco era un pabellón real y San Miguel de Lillo era la capilla palatina, aunque de todos modos la planta inferior de Santa María de Naranco también podía utilizarse como capilla privada en su momento. ¿Esa escalinata se supone que está a los dos lados? Sí, de los dos lados es. Para los dos lados. Se puede acceder por ambas partes, mientras que a la planta inferior se debe acceder también por aquí. Digo el del otro lado de la fachada. En la otra fachada esta. Por aquí. No, en el otro lado. No, es esta ahí. otra fachada. No, de este lado no había una escalera, lo que había era un balcón de madera. Ah, eso. Pensé que era igual. Bueno, aquí tenéis el alzado y planta del edificio, con la balconada correspondiente y los motivos decorativos tallados a bisel, en este caso con estos quillos. Bueno, pues luego además, en el caso de la bóveda de cañón, se utiliza esa mezcla de canto y mortero para formar la bóveda, mientras que se refuerza con los arcos fajones. Bueno, luego también en correspondencia con los contrafuertes exteriores nos vamos a encontrar con estos arcos ciegos, que están decorados con esa talla bisel en la que se representa ese sogueado que está enroscado sobre los fustes de las columnas adosadas. Bueno, y ya lo dejamos de funcionar. En árabe hay unas cosas que quiero comentar, así que todavía no acabamos.